Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Cuando vayamos encontrando la cita, nos colocamos de pie en respeto a la palabra que va a ser leída. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos en esta mañana preciosa, mañana en que estamos en tu presencia, Señor. Oh Padre Santo, estar en este lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos en esta reunión de santos, Padre Celestial. Oh Padre Santo, ahora vamos a estar meditando en tu palabra. Jesús, es en tu palabra. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Padre Santo. No queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre Celestial. Por lo tanto, tómame como instrumento en tus manos, Padre, como vocero tuyo en esta mañana, Señor bendito Dios, para que mis hermanos y yo, Padre Santo, en esta escuela dominical, Padre, podamos aprender de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El llamamiento de Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Mi hermano, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí porque un hermano nos habló y nos dijo: te invito a que vayas a la iglesia. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha traído. Porque el Señor ha querido que nosotros aprendamos de la palabra. Nosotros estamos aquí porque el Señor tiene amor por nosotros. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos ama. Nosotros hemos ingresado al río de Dios. Dirán ustedes: pero ¿cuál es el río de Dios? El hermano viene con algo diferente, con algo nuevo. Hermano, así como nace un río desde la montaña, empieza con un hilito de agua y empieza a correr bajando montaña por caminos que son fáciles para el río, pero caminos tortuosos también, donde tropieza con piedras pequeñas, piedras grandes. Pero el río continúa su curso y sigue bajando de la montaña y recorre el territorio hasta llegar a ese gran mar. Así es el camino del creyente. Nosotros empezamos primero escuchando la palabra. Nosotros empezamos primero recibiendo ese conocimiento de los que ya tienen un trajinar en el camino de Dios, y empezamos a sembrar esa semilla en nuestro corazón, y ella empieza y nos va llevando, y empezamos a encontrar los tropiezos, principalmente en nuestra familia, en donde nos empiezan a escucharnos constantemente: ya te metiste a eso, ahora sí, quedaste pero bien mal. Y empezamos a encontrar una serie de cosas que nos van hablando y nos van diciendo, y sobre todo con aquellas personas que nosotros compartíamos, porque ya no vamos a andar con ellos, ya nosotros nos vamos apartando de esa vida licenciosa, de esa vida pecaminosa en la cual andábamos en una época. Y ellos sienten que deben hacer algo para sacarnos del contexto de Dios y volvernos otra vez al pecado, a esa vida de pecado.
Esas son piedras. Hay pequeñas y hay grandes. Hay peñones. Los ríos se tropiezan con esas piedras en el caminar y nosotros también las encontramos en el caminar. Pero vemos que vamos creciendo en la medida que vamos entrando en ese río del Señor, en ese caminar con Dios. Vamos entrando y vamos mirando la misericordia de Dios en nuestras vidas y nos vamos apartando de todo eso que hace que nosotros no estemos dentro de la voluntad de Dios. Nos vamos apartando, vamos cambiando nuestra forma de ser, porque esto es transformación en cada uno de nosotros. Nos vamos transformando. Ya nuestro pensamiento está conectado al pensamiento de Dios. Ya vamos adquiriendo conocimiento en la palabra que nos va llevando y nos va conectando con Él. Y llegamos al momento en que nosotros, culminante, ese que dijo Jesús en el capítulo 28, 18 de Mateo, que dice: "Ir y predicar la palabra a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", y nos convertimos en pescadores de hombres. Y le hablamos a los demás, así como nos hablaron a nosotros, para que ellos también vengan al arrepentimiento. Y nos convertimos en multiplicadores. Ese es el reino de Dios. Ese es el caminar con el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nosotros debemos entender que somos siervos de Cristo, que tenemos una comisión que Él nos ha dado. Y que nosotros no podemos apartarnos de esa comisión que fue dada por el Señor. Que nosotros sabemos que estamos aquí porque el Señor se plació de traernos a nosotros, de sacarnos de esa forma de vida que teníamos nosotros, a traernos a la reunión de santos. Mi hermano, santo no es el que tiene la aureola, santo es el apartado. Apartado del mundo, de las cosas del mundo. Dice cuando hace el llamamiento de Abraham, que posteriormente le llaman Abraham, le dice: "Sal de tu tierra y de tu parentela". En la Biblia versión Reina Valera más moderna dice: "y de tu naturaleza". Sal de tu tierra y de tu naturaleza, ¿verdad? Y vete a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Mi hermano, parece que estuviéramos viendo el llamamiento a cada uno de nosotros, porque el Señor nos dice: apártate de las cosas del mundo, sígueme y haré de ti bendición, derramaré en ti dones para que ayudes al crecimiento de la iglesia, y te enseñaré a orar. Dice que no sabes orar, no te preocupes, que el Espíritu Santo te guía y te muestra cómo debes orar. Amén. Nosotros tenemos únicamente que colocarnos en las manos del Señor, como hizo Abraham. El Señor tomó un hombre: sal de tu casa y de tu parentela, o sea, apártate de tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré y te daré en herencia. Un hombre, pero él sabía que ese hombre iba a convertir a su familia también. Y que guardarían los caminos. Vámonos a Génesis 18, capítulo 19. Génesis 18, capítulo versículo 19. Dice la palabra: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham. Entonces fíjense cómo dice aquí la palabra. El Señor sabía que estaba escogiendo un hombre y que después escogería una familia. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham.
Inherente al llamamiento de Abraham estaba el propósito de Dios de que fuera un guía espiritual en el hogar. Así nos está llamando el Señor en esta mañana, a que nosotros seamos guías espirituales en nuestro hogar, ejemplos para aquellos que no han conocido al Señor. Por eso nosotros no estamos aquí por casualidad ni porque el hermano nos habló y nos dijo: venga hermano, venga, vamos a la iglesia. No. Estamos aquí porque al Señor le plació traernos, para que nosotros estemos aquí pendientes de que Él está escogiendo a una persona que va a guiar a una familia, y no solamente a una familia con Abraham, sino que después a una nación. Amén. Porque después Él convertiría ese hombre, esa familia, en una nación. Y de esa nación algo grande, poderoso, como es su Hijo en la tierra, a Cristo Jesús, quien daría salvación a cada uno de nosotros. Pero Él está llamando a Abraham en un momento en donde la voluntad de Dios, que en su grande misericordia quiere que haya un hombre que le adore, un hombre que lo exalte, un hombre que haga la voluntad de Dios. Y después Él llevaría a su familia también a hacer la voluntad de Dios. Y después llevaría a una nación a hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros sabemos que el pensamiento del hombre es contrario al pensamiento de Dios, y esta nación muchas veces se inclinó en la adoración de Dios, se constituyó, ¿verdad?, en poner a prueba las cosas del Señor, y el Señor lo llevó a castigo, pero Él estaba llamando a un hombre que intercediera por Dios. Y Él siempre escoge a personas que saben que van a interceder por los demás. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte de Sinaí, lo primero que hicieron fue un becerro de oro, adorando. Ahí está, adoren a ese, que ese fue el que lo sacó, y ya habían visto la misericordia y la grandeza de Dios abriendo el mar. Mas sin embargo ellos llegaron a la montaña, y ¿qué fue lo primero que hicieron? Vamos a crear un ídolo ahí para estarlo adorando. Y tomaron a uno que posteriormente el Señor lo llamó a ser sacerdote. Y Aarón tomó los zarcillos de los jóvenes y convirtió un becerro de oro, hizo un becerro. Y el Señor automáticamente le dijo a Moisés: ahí está tu pueblo, ese pueblo no es mío, ese es tuyo. Porque sabía que había una persona que iba a interceder por ese pueblo. ¿Y qué le dijo después el Señor a Moisés? Apártate y destruiré ese pueblo y levantaré otro. ¿Y qué le dijo Moisés? No hagas eso. Los pueblos vecinos, que van a decir que los sacaste de Egipto y los trajiste al desierto para matarlo, para acabarlo. Ese es el Dios que estamos adorando nosotros. Y el Señor apartó su ira por la intercesión de un Padre. ¿Quién de nosotros, estando siendo golpeado, vituperado, lacerado y maltratado, pide perdón por esas personas que están haciendo? Cristo lo dice en la cruz del Calvario: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahora, mi hermano, pero cuando nosotros llegamos al Evangelio creemos que todo es camino de rosa, camino de bendición, porque ya tenemos al Señor en nuestro corazón. Hermano, cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros pertenecemos al enemigo. Pero cuando el Señor nos saca del mundo, sabemos que alguien se va a oponer a eso. Y ahí van a llegar aflicciones, y van a llegar problemas, y van a llegar tormentos, porque Él no quiere, Él quiere mostrarnos una faceta diferente a la que Dios nos ofrece.
Y él siempre ha querido ser imitador del Señor. Él era el ángel de luz, Lucifer. Estaba en la élite de santidad, pero quiso parecerse al Señor. Quiso sentarse en los lugares que se sentaba el Señor. Y el Señor no comparte su gloria con nadie, lo destituyó. Y lo hizo horrendo después de haber sido un ángel de luz. Pero él ha querido, con la humanidad, viendo el amor que el Señor profesaba en el hombre, ha querido quitarle, apartarle. Porque el Señor buscaba un hombre que lo adorara, una familia que lo adorara, una nación que sirviera de ejemplo a los demás para mostrar su grandeza en la tierra. Y entonces vemos como siempre el enemigo está ahí pendiente. Por eso nosotros debemos decir, como dice Pablo, nada me apartará del amor. Amén. Amén. Ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo alto, ni lo profundo, nada me apartará del amor de Cristo. Y ese pensamiento debe estar en cada uno de nosotros. El llamamiento de Abraham implicaba separarse de su tierra y de su parentela. Pero no solo eso. El llamamiento de Abraham, cuando él salió, presentó tres aspectos que podían cambiarle a una persona que no tuviera la fe como la de Abraham. Podría desmotivarlo. Siempre que uno se casa, se une a una persona, la idea siempre es tener hijos, para saber que hay bendición en el hogar. Esa es la esperanza de todo matrimonio, los hijos. Y Abraham sale de su tierra y de su parentela como una mujer estéril. Primer problema que tiene. Segundo, deja a su familia y sale solo, creyéndole a la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino soportando un hambre tremenda en la tierra en ese momento. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo 10, vámonos todos a Génesis capítulo 12, versículo 10, y vemos la condición que estaba sucediendo en ese momento cuando Abraham deja su tierra y a su parentela. Amén, leo para ustedes. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar, porque era grande el hambre en la tierra. Una mujer estéril deja a su familia y fuera de eso llega un momento de hambre que lo lleva hasta la inanición. Tres cosas fundamentales. ¿Por qué? Por obedecer la palabra del Señor. Mi hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor y lo seguimos a Él, nosotros vamos a caminar por ese Señor. Porque nosotros adoramos al Señor cuando vemos que estamos bendecidos, cuando no nos falta nada, cuando tenemos plata en el bolsillo y cuando nuestra familia goza de salud, alabamos en voz alta al Señor. Pero cuando vemos la necesidad en nuestro hogar, cuando no tenemos plata, cuando vemos que no hay ni para la comida, empezamos a cuestionar al Señor y a pensar que Él no existe, que eso es mitología, que eso son cosas de hombre, pero que no hay una existencia divina. Porque nos apartamos automáticamente de las cosas del Señor, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en grande, en opulencia. Pero la palabra nos enseña, Pablo dijo, yo sé vivir en escasez y sé vivir también en abundancia. Y nosotros debemos, cada palabra que leemos en la Biblia, debemos tomarla como ejemplo, porque nosotros sabemos que vamos a tener momentos de abundancia, pero vamos a tener momentos de escasez. Y en esos momentos nosotros debemos preguntarle al Señor, Padre, ¿qué quieres que yo aprenda con esto que me está sucediendo? Para que nosotros veamos
Cuando iniciábamos el servicio, leímos en el capítulo 17 de Reyes, del libro de Reyes, Elías y la viuda de Sarepta. Y dice la palabra que le dijo el Señor a Elías: vete para la región de Sarepta de Sidón, y allá hay una viuda a quien yo le he dado orden que te alimente. Y él se encuentra con que esa viuda era pobre totalmente. Un poquito de harina que yo lo voy a hacer para que lo comamos mi hijo y yo, y nos echemos a morir. Eso era lo que contaba la viuda y lo que tenía la viuda diciéndole a un varón del Señor. Pero él le dijo: no te preocupes, regalamos un vaso de agua y hazle una torta. Y le pidió cómo quería que la hiciera. Eso se llama fe. Eso se llama creerle al Señor. Mi hermano, y dice la palabra que no escaseó el aceite ni la harina, porque ella no le negó al varón de Dios lo que le estaba pidiendo, sino que ella hizo conforme, sabiendo que ese era lo último que ella tenía. Y si se lo daba al varón de Dios, ellos no iban a comer nada. Pero ella confiaba en el Señor. Decía mi hermanita que debemos mirar por otro lado. El Señor nos ha llamado a misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Si aquí llega una persona con unos anillos ostentosos y con un vestir bien fino, nosotros lo colocamos aquí en primer lugar y lo traemos desde ahí. Pero si llega un hermanito con unos termos de tinto bien sudados, uy, allá, ojalá ni entre. ¿Usted sí cree que el corazón de Dios estará en esas personas? Estará en esa congregación el corazón de Dios. Para el Señor no hay excepción de personas. Amén. Y hay una cosa que nosotros nunca hemos aprendido, y que la palabra nos dice: que Jesús vino a buscar enfermos, no sanos. Los sanos no necesitan de médico, porque están sanos, pero el enfermo necesita de médico. Y ahí es donde debe obrar la misericordia que Jesús y el Señor nos han enseñado. Amén. Gloria a Dios. Hablaba anoche con mi hermano pastor sobre esas cosas, y dice: lo que pasa es que se han metalizado. Pero no debemos tener un corazón misericordioso, debemos tener un corazón amoroso. El llamamiento de Abraham no solo abarcaba una patria terrenal, sino también una patria celestial. Él estaba viviendo como peregrino aquí en la tierra, a pesar de estar en una tierra prometida. A pesar de estar en una tierra prometida, él estaba viviendo como peregrino. Porque es que yo me pregunto, mi hermano, dice la palabra que el hombre vive 70 años y los robustos 80, y nosotros sabemos que después de 80 ya estamos viviendo la letra. Y que empiezan las dolencias y las cosas, y muchas veces ya no se puede ni andar, ni caminar, porque los años van cobrando. Los años van cobrando el desorden que tuvimos en juventud. Así es. Nosotros, cuando estamos llenos de vida, robustos y eso, empezamos a hacer desorden y a hacer de cuanta cosa. Pero después llega el tiempo y nos va cobrando eso. Después ya no duelen las piernas. Después ya no nos podemos levantar. Después ya tienen que darnos la comida. Por el desorden. Mire, cuando se le envió el hijo de la viuda de Sarepta, ella le dijo a él: viniste aquí a recordarme mis iniquidades.
¿Qué te he hecho yo? O sea, que con esa desgracia que estaba viviendo esa mujer en ese momento, pensaba que este varón de Dios había venido a recordarle sus pecados. Había venido a recordarle sus pecados. Y es que nosotros debemos tener presente, hermano, que cuando nosotros vivimos una vida con Dios, nosotros vivimos en paz, no tenemos preocupación. Hay una cosa fundamental en la vida del creyente, y es que cuando nosotros andamos con el Señor, aprendemos a vivir con lo que tenemos y con lo que conseguimos diariamente. No tratamos de estar aparentándole a nadie, metiéndonos en problemas y en deuda que no nos están llamando. Porque si usted observa, los del mundo quieren aparentar al vecino, y entonces, como el vecino tiene un carro, él quiere tener un carro y va allá a una financiadora de esa y se mete en problemas, se endeuda, y cuando viene a ver tiene una deuda que no le permite comer bien. Hermano, si no tenemos carro, no tenemos carro y punto. Yo tenía una camioneta, una Toyota 4 puertas. Pero yo trabajaba allá en Ponquelado y trabajaba en la 84 y todos los días tenía que salir de la 84 para Ponquelado. Pero eso sí, hermano. Esa camioneta nada más funcionaba con gasolina extra, le echaba corriente y eso me corcoviaba. Gasolina extra, cada 2 días 50,000 pesos. Y yo te digo que estoy haciendo yo, tremenda camioneta, aparentándole a quién. Pero ya estaba en los caminos del Señor, yo no tengo que aparentarle a nadie. Yo vendo eso, lo vendí y digo, mejor ando en bus, porque eso me va a acabar con mi casa y mi economía. Y vendí la camioneta y quedé tranquilo. Pero usted sabe lo que es cada 2 días usted tiene que sacar 50,000 pesos para echarlo a buscar, o déjelo ahí. Yo lo vendo, yo no tengo que aparentarle a nadie. ¿A quién tengo que aparentarle yo? A nadie. Entonces eso es cuando nosotros caminamos con el Señor. Pero muchos pastores dicen, si no tengo un carro último modelo en la puerta, no ven bendición, hermano. Eso no es bendición. Lo material no es bendición. Bendición es cuando el Señor entrega y usted no tiene por qué. Si el Señor quiere que usted tenga un vehículo, el Señor se lo da, y que usted no tenga problemas en su hogar. Amén. Pero eso de que usted tenga que adquirir una deuda, aparentarle, ¿a quién le va a aparentar? La reja de mi casa se estaba cayendo, pero estaba podrido. A mí me daba miedo la gente que pasaba cerquita a la reja, porque a veces tenía unas puntas ahí que le fuera a romper la ropa, se recortaran de pronto y le llevaran la ropa. Y me decía el vecino del frente, Fernando, mira el vecino de al lado puso una reja de aluminio y nuevecita, y la tuya se está toda podrida. Oye, no te da pena. No me da pena, porque yo no sé qué es lo que hace el vecino de al lado, pero yo sí sé hasta dónde llega la economía. Cuando el Señor me dé la reja, yo la hago. Mientras tanto, no importa lo que hagan los vecinos, no me interesa, pero yo no voy a salir a robar, a endeudarme para mostrarles a los demás que tengo lo que no tengo. Déjela ahí. El Señor me la va a construir. Y el Señor la construye. Porque nosotros aprendemos a esperar en el Señor. No de apariencia. Porque la palabra me enseña que nosotros no debemos andar por vista. Pero cuando nosotros andamos por vista, no nos equivocamos. Abraham no andaba por vista. El Señor le hizo un llamamiento. Y él atendió el llamamiento del Señor. Y fue de bendición. Creó una nación santa para la adoración del Señor. Asimismo, nosotros debemos estar pendientes. El Señor nos está llamando a todos y cada uno de nosotros para que nosotros seamos de bendición en nuestro hogar primeramente, porque Él llama a una persona y esa persona la convierte en una familia. Y así como él sabía, el Señor sabía que Abraham le iba a predicar a su familia y que su familia iba a entender las cosas del Señor, así mismo nos está llamando en esta mañana el Señor para que nosotros le hablemos a nuestra familia y que ellos entiendan el principio fundamental.
El llamamiento de Abraham no solo incluía promesas, sino también obligaciones. Dios exigía tanto la obediencia de Abraham como la entrega personal a él como Señor, a fin de recibir lo que le fue prometido. Hermanos, somos obedientes nosotros a la palabra del Señor. La obediencia es algo fundamental en la vida del creyente. Cuando Samuel le dijo a Saúl, vas a la guerra, pero espera que yo venga para que hagamos holocausto al Señor, porque el sacerdote siempre iba con el pueblo de Dios cuando salían a la batalla, para que la presencia de Dios estuviera ahí. Y el sacerdote, como representante de Dios, estaba ahí en la batalla, no peleando, pero sí clamando al Señor por ese pueblo que estaba peleando. Y le dice Samuel, espera, no te desesperes, espera. Pero dice la palabra que Samuel se demoraba mucho, y Saúl se desesperó, y él hizo holocausto y se fue a morir. Y fuera de eso, el Señor le había dado orden de que matara a todo, incluyendo los animales, no dejara a nadie, porque la idea del Señor era levantar un pueblo nuevo en esa región de adoración a Él. Y los que estaban ahí tenían que ser acabados, para que no se contaminaran y no sirvieran como espinas a los costados de ellos. Y él se desesperó y se fue. Y trajo al rey como trofeo de guerra, y trajo los animales gordos. Y cuando vio a Samuel, le mostró los trofeos. Traje al rey prisionero, y traje todos esos animales gordos que traje. Y a la batalla, y a él también. ¿Qué le digo? Samuel, Señor no quiere holocausto, no quiere animales gordos, no quiere sacrificio. Señor quiere obediencia. Nada que tengamos presente eso. La obediencia comprende confianza en la palabra de Dios, aun cuando la realización de las promesas pareciera humanamente imposible. Hermano, cuando nosotros hablamos de milagro, nosotros muchas veces somos tan escépticos que dudamos de que eso sea realidad. Pero nosotros sabemos que milagro es algo que contradice las leyes naturales. Y lo vemos en la altura de la viuda de Sarepta. Cuando ella le habló a Elías le dijo, trae acá a tu hijo, ya estaba muerto. Y Elías oró al Señor y el niño fue revivido, volvió otra vez a la vida. ¿Y qué le dijo la viuda? En eso creo que eres verdaderamente enviado de Dios. Porque es que nosotros vemos milagros y prodigios, hermano, pero somos como ese pueblo de Israel duro de servir. Habían visto la apertura del mar. Habían visto cómo los egipcios quedaban ahí en las profundidades del mar. Habían visto cómo el Señor les sacaba agua del pedernal, de esas piedras duras, pero les daba agua. Habían visto cómo el Señor les proveía de carne y cuando pidieron carne. Habían visto cómo el Señor les proveía de pan cuando pidieron pan. Y sin embargo, dudaban de la presencia de Dios, dudaban de la manifestación espiritual, y así somos nosotros. Dice la palabra que cuando nosotros dudamos somos como las olas del mar que vamos y venimos, vamos y venimos. Pero cuando nosotros tenemos certeza de la palabra, mi hermano, usted lo que tiene firmeza. Puede venir lo que sea, que usted permanece ahí porque está edificado en la roca. ¿Y quién es la roca, hermano? Cristo. Él es nuestra roca.
nuestra peña de consolación. A Él vamos cada vez que nosotros estamos afligidos o tenemos algún problema, doblamos rodillas ante su presencia y ese problema se va porque se va. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Cristo, mi hermano, no hay problema grande para nosotros. No hay enfermedad que vaya. Porque es que tenemos las enfermedades en la cruz del Calvario y nosotros confiamos en la palabra del Señor. Dice, la promesa y la bendición de Dios para Abraham se ofrece no solo a sus descendientes físicos, judíos y creyentes, sino también a todos los que verdaderamente caminan en fe. Hermanos, nosotros éramos un pueblo al cual no iba a ser predicada la palabra. Porque si usted lee en la Biblia, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero a todo aquel que cree en su Hijo le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Si usted analiza ese versículo, la palabra no iba a ser para nosotros, sino para los judíos árabes. Pero ellos lo rechazaron. Y eso hizo que nosotros nos injertáramos a ese pueblo santo, a ese Israel santo. Nosotros somos injertos. Pero ya que nosotros somos catalogados, hechos, hijos de Dios, tenemos que caminar como hijos. Porque nosotros sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Yo hago una pregunta: ¿qué padre no quiere a su hijo? Cuando nosotros nos esmeramos por mantener a nuestros hijos, dándole lo mejor que nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros cuando pequeños pasamos muchas necesidades, pero no queremos que nuestros hijos pasen por esas mismas necesidades. Y entonces nos esmeramos para que ellos no vivan como vivimos nosotros. Yo me acuerdo que nosotros éramos 11 y éramos 6 varones. Mi mamá compraba una camisa y decía, ahí está la camisa. No peleábamos, ni decíamos, este es mío. No, sino que el que la necesitara esa la ponía y el que pues la tomara primero bien y los demás tranquilos, contentos. Porque hay un dicho que dice que donde come uno, comen dos, comen tres, pero no comen lo mismo. Amén. Cuando yo me casé, yo le dije a mi señora, no vamos a tener una familia tan numerosa como la que tuvimos nosotros, y ellos también, porque ellos eran como 9. Vamos a tener 2, pero los vamos a tener bien tenidos. Bien. Le dije, yo trabajo, tú te quedas en la casa para que tú lo cuides, porque nada hacemos con que tú trabajes, te ganas un salario mínimo y tienes que pagárselo a una persona que te cuide los pelados. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Y fuera de eso, esos pelados se van a empezar a enfermar, se van a empezar, ¿por qué? Porque no los cuida igual. Nunca una persona particular cuida a los hijos como los cuida a su madre. Nunca. Entonces es el pensamiento que tenemos nosotros, porque confiamos en el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. Así como nosotros amamos a nuestros padres, así el Señor nos ama. Amén. Y nos da ejemplo de Él. Mire el hijo pródigo. Esa parábola del hijo pródigo nos da una enseñanza del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Este pidió la plata, dame mi plata y yo me voy. ¿Qué fue lo que fue a hacer al mundo? ¿Y qué hizo? Todos los pecados del mundo fue y los hizo. Si usted piensa en drogadicción, estaba metido en drogadicción, porque en los sitios que estaban no eran buenos. Si usted piensa en borrachera, en orgía, él estaba metido en esos sitios de borrachera y de orgía. Si usted piensa en fornicación, él estaba metido en eso de fornicación. Todos los pecados que usted pueda imaginarse estaba siendo hecho por el hijo pródigo.
Pero como siempre en todos nosotros, cuando llega un momento en que se nos acaba la plata, entonces nosotros empieza a tocarnos el arrepentimiento. Yo en mi casa comía banquete y aquí estoy comiendo lo que logro quitarle a los cerdos. Y empieza el Señor a actuar en ese corazón, a mostrarle la realidad de la vida, a mostrarle que la vida no es como nosotros la pensamos, sino tal como la vemos y la vivimos. Y empieza a mostrar el ángulo, empieza a mostrar realmente la clase de amigos que tenemos, porque todos se van apartando, porque muchos amigos están es por el dinero. Amén. Y empieza el Señor a mostrarle a ese muchacho cuál es la verdadera vivencia de una persona en el mundo. Y él entra al arrepentimiento y dice: yo vuelvo a mi casa y a donde mi papá. Pero dice la palabra que el padre salía todos los días al camino a ver si él venía. Todos los días. Así está el Señor. Todos los días, ahí está mi hijo. Pero yo sé que él va a volver. Yo sé que él regresa. Porque va a llegar un momento en donde él va a aprender. Y este volvió. Y el padre no lo recriminó. No le dijo: te gastaste la plata. Te fuiste a parrandear, te fuiste a hacer de todo, ¿va? No. Dice: maten al cordero gordo, que hoy hay fiesta porque mi hijo que se había perdido a regresar. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Que nosotros siempre estemos ahí en su presencia. Siempre Él está pendiente a ver si nosotros volvemos otra vez al redil. Porque nosotros en el mundo encontramos que la gente nos asesora, pero porque nosotros nos apartemos de los caminos del Señor. Porque a muchos no les conviene. Me acuerdo que yo tenía un grupito en donde los viernes empezábamos a tomar ron y lo soltábamos el domingo. Y cuando me fui apartando, que me fui dejando las cosas porque ya no podía estar en la misma vivencia. Si estaba caminando en las cosas del Señor, ya tenía que irme apartando. Ellos me decían: ahora sí te fregaste. Y me daban unos consejos, pero mejor dicho, que si yo hubiera sido de voluntad débil, me aparto. Porque eso es lo que hacen. Y ese es el enemigo. Y nosotros no debemos apartarnos de nada. Que nosotros venimos aquí y hay hermanitos que nos tratan mal, que nos miran mal, no importa, déjenlos a ellos con su sufrimiento, pero usted venga a la iglesia, usted no se aparte, usted siempre manténgase. Mientras usted está en los caminos del Señor, está en una vivencia con el Señor. Usted ve manifestaciones que no las ve en ninguna parte. Usted aprende a estar en un continuo lleno de bendiciones. Y en su casa no falta nada. No falta nada. Porque usted sabe conformarse con lo poco que tiene o con lo mucho que el Señor le da. Muchos piensan que la riqueza es mala. La riqueza no es mala. Porque dice que el Señor le quitó a Job toda la riqueza. Pero después lo hizo todavía más rico de lo que él era. Pero cuando las riquezas vienen de parte del Señor. Porque cuando nosotros ponemos nuestro corazón en la riqueza, ahí está lo malo. Entonces estamos adorando al Dios Mamón, como dice el Dios del dinero. Pero cuando nosotros aprendemos que esa riqueza nos la ha dado el Señor para que nosotros administremos la gracia del Señor y ayudemos a los demás, nosotros sabemos que obtenemos bendición. Mire, mi hermanito, un ejemplo que nosotros debemos. Un drogadicto sintió compasión del pobre, quiso ayudar
oró por él y el Señor lo bendijo, ¿cierto? Después lo apartó. O por lo menos lo cambió de forma de actuar. Pero nosotros debemos saber que cada persona que tiene necesidad allá afuera está pendiente de nosotros. Amén. Y nosotros debemos tener un corazón como el de Cristo. Amén. Cristo estaba agachado, dice, escribiendo en el suelo. Nosotros sabemos que somos polvo. ¿De dónde salimos nosotros? 3 dedos del Señor le infundió aliento de vida y hizo un hombre. Nosotros todos venimos de ahí. Y él estaba escribiendo en el polvo, escribiendo en el corazón de cada uno de los que habitaban ahí en esa región. Y trajeron una mujer tomada en el acto. Le dijeron, mira, aquí está esta mujer. La ley de Moisés dice que la matemos a piedra. ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dijo él? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Y empezó a tocarle la conciencia a los demás, y cada uno se fue oyendo, desde los ancianos hasta los más jóvenes, sabían que todos tenían una conciencia negra, porque todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero ese es el llamamiento que hace el Señor, para que nosotros cambiemos, para que nosotros vayamos cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y tengamos un corazón como el de Cristo y unos pensamientos hacia el Señor. Fuerte el aplauso si es para el Señor. Fuerte el aplauso si es para el Señor. Fuerte el aplauso. Dice, por cuanto Abraham tenía una fe en Dios que se expresaba en obediencia, se le declara como magno ejemplo de la verdadera fe salvadora. Cualquier profesión de fe en Jesucristo como Salvador que no implique obediencia a Él es una fe salvadora. Mi hermano, yo quiero decirte que el Señor en su palabra le dice a Abraham que lo va a hacer padre de multitudes. Y es que Dios espera que nosotros ganemos multitudes. Siempre Él espera que nosotros ganemos multitudes. Ahora dice aquí, para poder atesorar la visión ministerial que Dios ha establecido sobre la iglesia, misión de Dios sobre las naciones, antes debemos conocer un poco más el corazón de Dios. Mientras nosotros no conozcamos más el corazón de Dios, nosotros no vamos a alcanzar almas. Porque nosotros tenemos que ir caminando con el Señor hasta llegar a la estatura de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y Él nos muestra a nosotros que nosotros debemos caminar como Él anduvo. Y como anduvo Él, sanando enfermos, haciendo milagros, ayudando al necesitado, en humildad, no con arrogancia. Porque nosotros creemos que en el Evangelio esto es como en el mundo secular. Que entra el gerente y espera que todos le rindan pleitesía cuando él entra. Y muchas veces ni saluda. Esto es diferente al mundo secular. Dice la palabra, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Hazte como un niño. ¿Y cómo es el niño? Te lo regaña, te lo saca, te le pega, y al cabo del rato el niño está ahí otra vez. Está en su regazo nuevamente, olvidándose de lo que usted le hizo hace un rato. Pero a nosotros nos maltratan y nosotros enseguida nos llenamos de soberbia y reaccionamos. Y ya no le hablo más a esa persona. Porque nadie, como dicen en el mundo, nadie es más fregado que yo.
No. El Señor nos llama sencillez, amor. Vean, cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, me encontré una parte en donde decía que el pueblo de Dios ganó mucha alma, sobre todo con los romanos, porque los romanos se extrañaban que ellos llamaran hermano a los demás, y fuera de ellos se extrañaban de que ellos mostraban un amor hacia ellos. Entonces decían que en esas reuniones había algo raro, que ahí se estaba haciendo y fraguando cosas anormales, porque todos se llamaban hermanos, todos se saludaban con ósculo santo, hombres y mujeres. Nosotros sabemos lo que significa el ósculo santo, es el beso, como dice, saludándose con ósculo santo, es un beso en la mejilla, pero un beso dado con el amor de Cristo, un beso dado con la satisfacción de ver a nuestro hermano o nuestra hermana. Ese es ósculo santo. Y los romanos se extrañaban de ver la actitud y empezaron a mirar con ganas de ver qué es lo que hacían ellos, porque como ellos estaban perseguidos, lo hacían en sitios, cavernas y cosas en donde no supieran los romanos que ellos se congregaban. Pero cuando ellos empezaron a visitarlos y a mirar qué era lo que sucedía en esas reuniones, ellos empezaron también a aceptar a Cristo y se dieron cuenta que el amor de Dios estaba sobre ese pueblo. Y se dieron cuenta que lo que sucedía ahí era que existía el verdadero amor de unos con otros. Amén. Amén. Porque ellos tenían como una sola cosa, ¿verdad? El pueblo. Todos eran uno delante de la presencia del Señor. Asimismo, el Señor hoy nos llama a que nosotros seamos uno delante de la presencia del Señor. Yes, amén. El Señor nos dice y nos da el gran mandamiento: amaos los unos a los otros. Para que nosotros no tengamos envidia con el progreso que tenga el hermano, sino alegrarnos. El hermano está progresando, gloria a Dios, el Señor lo siga bendiciendo. Pero cuando nosotros vemos que el hermanito, sale diferente y está progresando, nosotros decimos, ¿qué es lo que está haciendo el hermano? ¿Cómo? Mi hermano, venga, cuénteme, buscando la forma. A cada uno el Señor bendice en diferentes formas. Amén. Dice, nosotros debemos pedir todos los dones, pero el Señor da el don de acuerdo a la necesidad. Si el Señor sabe que el hermano le gusta orar por el enfermo, le da don de sanidad. Si el Señor sabe que al hermano le gusta hablar de la palabra, le da don de profecía. Amén. Para que hable de la palabra del Señor, lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Y a cada uno le va dando un don de acuerdo a la necesidad. Va repartiendo. Pero nosotros debemos entender que debemos buscar todos los dones. Pablo tenía infinidad de dones. Pablo sanaba, Pablo predicaba la palabra, Pablo era maestro de la palabra, Pablo tenía llenura espiritual. Inclusive tuvo un encuentro con el Señor, porque dice la palabra, dice, conocía a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió hasta el tercer cielo recibiendo cosas inefables que a ningún hombre ni aun a los ángeles se le ha permitido saber, pero él está recibiendo instrucciones allá. Ahora nosotros decimos, pero ¿en qué momento? No te olvides que cuando la luz lo cegó, él duró 3 días encerrado y metido en oración. Ahí tenía comunión con el Señor. Y el Señor, para mostrarte cosas, no necesita sino llevarte en el espíritu al lugar que Él quiere, para que tú veas y observes, para que puedas predicar su palabra.
quiero darte algunos ejemplos de la bendición y la multiplicación dada por Dios desde el comienzo. Desde el comienzo. Adán y Eva en el huerto del Edén. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a estar moviendo la Biblia, porque esta es una escuela dominical en donde hemos venido a aprender. ¿Y quién más que la Biblia nos enseña a nosotros? Que es la palabra de Dios, es el alimento sólido, no adulterado. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Fructificados y multiplicados. Al hombre y a la mujer se les encargó que fueran prolíficos y que dominaran sobre la tierra y el reino animal. Fueron creados para formar relaciones de familia. Ese propósito expreso de Dios te lo está diciendo el Señor. Que unas a tu familia con el Señor. Que le hables a tu familia. Que le des el conocimiento que tú has adquirido de la palabra, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo. A Noé, después del diluvio, Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis capítulo 9, versículo 1. A Noé le dio orden de multiplicación. Amén. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios. Léalo, hermano, léalo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Siempre multiplicación. A Abraham, cuando fue llamado, Génesis capítulo 17, versículo 6. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 6, hermano. Y multiplicará en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Hermano, esa palabra será para Abraham o será para nosotros en esta época. Porque el Señor nos está hablando. Reyes saldrán de nosotros, ¿verdad? Reyes saldrán de nosotros. Porque si esa promesa fue dada a Abraham, hoy la tomamos nosotros como promesa. Amén. Muchas veces nosotros creemos que nuestros hijos no van a ser más allá de lo que son. Y nosotros sabemos que el Señor es grandeza. Cuando nosotros creemos en su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si el Señor dice en su palabra que reyes saldrán de nuestros lomos, reyes saldrán de nuestros lomos. Amén. Vámonos a Isaías, capítulo 51, versículo 2. Isaías, capítulo 51, versículo 2. Capítulo 51, versículo 2. Léalo, mi hermanita, léalo. Dirás a Abraham vuestro padre y a Sara que dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Mi hermano, ¿qué es lo que somos nosotros en este momento aquí? Uno solo. Estamos aquí. Algunos tenemos a nuestras esposas aquí. Otros estamos solos. Y dice la palabra, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Pues cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hermano, multiplicación siempre. Amén. Amén, amén. Llamó a un solo hombre, lo llamó el Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela.
pero sabía que Abraham iba a enseñar a su familia y iba a ser después una familia. Y esa familia después iba a ser una nación. Y de esa nación saldría el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero. Precioso la palabra cuando nos muestra la multiplicación que hace el Señor cuando nosotros somos obedientes. Y así vamos a ver nosotros, hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos en la presencia de Dios. Así lo vamos a ver. Nuestros hijos serán pastores, predicadores. Amén. Porque los vamos a colocar en la presencia de Dios. Que cada vez que le ponga la mano a su hijo en la cabeza, diga: tú eres el pastor. Porque estamos leyendo la palabra, y la palabra nos está hablando en esta mañana, y esa palabra la tomamos para nosotros. Cuando nosotros tomamos la palabra para nosotros, hermanos, el Señor hace. El pueblo de Israel, bajo Moisés, Deuteronomio capítulo 7, y vamos a estar leyendo en el versículo 12 y 13, Deuteronomio capítulo 7. Capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13. bendiciones de la obediencia. Amén, hermanita. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró en sus padres, a tus padres. Te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu muslo, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró tus padres que te daría. Amén. Fíjense, mi hermano, estamos hablando de que esto que estamos leyendo es bendición para nosotros. Y mire que la confirmación del Señor en esta palabra, y por haber oído estos decretos, ¿quiénes están oyendo en este momento estos decretos? Nosotros. Y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el... y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Mi hermano, ¿cuál es el fruto del vientre de una mujer? Mi hermano, entonces nosotros podemos entender y pensar que nuestros hijos son bendecidos, son sacerdotes, estarán puestos al servicio del Señor. Ellos seguirán con ese mandamiento que nos dejó el Señor para continuar la obra del Señor. Bendecirá el fruto de tu vientre, porque escuchaste los decretos y nosotros los estamos escuchando en esta mañana. Amén, amén. La palabra del Señor nunca regresa vacía, ella hace el efecto que tiene que hacer. Dice que ella penetra como espada de dos filos, rompe para llegar a los tuétanos y el corazón y las partes donde ella penetra, pero ella hace el efecto. Esa es la palabra y nosotros creemos en esa palabra. Una promesa cumplida en Jesús, Isaías 53, bueno, todo el capítulo 53. Vamos a leerlo, se los leo a ustedes para no cansarlos, pero vamos a leerlo porque toda la palabra es preciosa cuando nosotros la leemos con corazón dispuesto a la presencia del Señor y a aceptar su palabra. Dice el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, si hubo engaño, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Palabra preciosa, hablando de Cristo Jesús. El sufrimiento del Mesías consumaría el propósito de Dios para darnos salvación a nosotros. Para que nosotros podamos tener una vida plena con el Señor. Él llevó sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros. Por eso nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, somos libres. Somos libres, dice Isaías, de tus pecados anteriores. Ya no te acuerdes más de ellos. El Señor los limpió. Si eran rojos, enrojara blanco como blanca lana. Y nosotros siempre traemos a corazón A la memoria. y eso nos lleva a que nosotros nos inclinemos al pecado. El Señor le dijo a Moisés: diga al pueblo de Israel que no continúen con los pecados que conoció en Egipto, pero que tampoco coja los pecados de la tierra donde yo los voy a llevar. Porque por eso lo tuvo él un año en el monte de Sinaí enseñándolo. Ahí fue escrito el libro del Levítico, el libro de la ley, para que ellos aprendieran a vivir en relación con el Señor. Y eso te está diciendo el Señor en esta mañana, que aprendan a convivir con el Señor, no con el mundo. Jesús, cuando oró, no pidió que lo apartara del mundo, porque nosotros no podemos vivir apartados del mundo, porque trabajamos con gente mundana. Y todos los días estamos conversando con gente mundana. Lo que Jesús le pedía al Señor era que lo cuidara del mundo. Que lo cuidara del mundo. Entonces, así mismo, Él está orando por nosotros, para que el Señor nos cuide del mundo, nos proteja del mundo. Porque nosotros no podemos vivir, trabajamos con gente mundana, hablamos con gente mundana, tenemos amigos mundanos, no podemos apartarnos del mundo porque tendríamos que vivir allá en lugares especiales. ¿Verdad? No, yo vivo acá porque... No. Nosotros vivimos ahí. Y vivimos ahí rodeados de gente mundana. Pero lo que nosotros no debemos hacer es tomar el comportamiento de los mundanos y tomarlo como si fuera nada. Nosotros debemos saber cómo debemos comportarnos, porque donde nosotros lleguemos, que llegue la luz de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a una parte, sepan todo que llegó una persona que sigue los lineamientos de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que la palabra nos está enseñando en esta mañana. Amén. Vámonos a los primeros discípulos. Hechos capítulo 5, versículo 7. Hechos capítulo 5, versículo 7.
El que lo encuentre lo puede leer para que todos seamos partícipes de la lectura de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Obedecían a la fe. Y si crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor en esta mañana, hermano? Tú eres sacerdote de Cristo. Tú eres llamado a llevar la palabra del Señor. El Señor está pidiendo multiplicación. ¿Y cómo multiplicas tú llevando la palabra, enseñando a otros? Así como un día alguien te habló de la palabra, te enseñó en la palabra, así también el Señor te está pidiendo en esta mañana que tú cuando salgas de aquí empieces a orar como sacerdote de Cristo. Que empieces a tratar de que tu familia venga al conocimiento de Cristo. Y donde tú te encuentres, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en grupo de personas, háblala. ¿Para qué? Para que la palabra crezca y haya multiplicación. Porque nosotros tenemos muchas veces la venida de Cristo como tardía, pero ya Cristo está cerca. Porque Él no quiere que nadie se quede. Cuando Él levante su iglesia, Él no quiere que nadie se quede, sino que todos vengan al conocimiento y al entendimiento de la verdad. Y Él va a levantar su iglesia. Pero Él quiere que la mayoría se vaya. Es más, después de entrar la gran tribulación. Mas sin embargo, dice la palabra que 144,000 sellados estarán predicando en la gran tribulación. 12,000 de cada tribu de Israel estarán predicando en la gran tribulación. Por eso dice Juan al Señor de años. Dice, ¿quiénes son esos? Y Él dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes quiénes son esos. Dice, esos son los que no mancharon sus vestidos en la gran tribulación, sino que se mantuvieron con vestidos relumbrantes, blancos. Y esos suben ahora de la gran tribulación. Y eran de todas las naciones. Así, mi hermano, que siempre el Señor ha dado una esperanza. Y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros que llevemos mensajes de salvación, que busquemos a la gente oprimida. No importa la posición que tenga, háblele de la palabra. Mi hermanita le estaba hablando de un drogadicto. Recordemos siempre, hermano, que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros tenemos que mirar quién es el que está enfermo y que necesita de esa palabra de salvación, para que nosotros le llevemos esos mensajes de salvación, para que nosotros podamos hacer que el drogadicto se aparte de la droga y venga a los caminos del Señor. Hay ejemplos grandes, por lo menos de gente que ha estado allá en la droga, ¿no? Y hoy los vemos predicadores excepcionales, gente de fe, gente que predica la palabra. ¿Y dónde estaban? Allá desechados. Y nosotros sabemos que los hay, porque hemos visto testimonios de eso. Pero porque alguien les regaló un Nuevo Testamento, porque alguien le habló de la palabra, porque alguien le hizo entender que Cristo es el único que está por nosotros. Vamos a estar orando. Oramos, Señor Dios y Padre Todopoderoso.